Hola mis amigos, una vez más estamos aquí para poder finalizar este maravilloso estudio de la lección de la escuela sabática de todo este trimestre que llevó como título Alusiones, Imágenes y Símbolos, cómo estudiar la Biblia de la profecía bíblica. Este fue el tema de estudio de todo este trimestre y llegamos a la parte final. Y precisamente antes de dar el último repaso de la lección, quiero invitarte donde te encuentres que leves una oración a Dios para que el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu nos acompañe en este maravilloso estudio. Oremos en el nombre de Jesús. Querido Padre, queremos que tu bendición esté con nosotros a través de este estudio final, lección número 13. Bendice, Señor, a tus hijos donde estén en este momento y llénalo de tu espíritu y de la comprensión de tu palabra a través de la lección de la escuela sabática. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amigos, como ya dijimos, estamos en la lección final de la escuela sabática y la lección número 13 lleva como título Imágenes del fin. Y vamos a leer el texto bíblico de la lección de esta semana. Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y los cielos. Jonás 1:9. Puesto que la Biblia se hace especialmente referencia al reino de Dios, su mensaje es muy central, orientado hacia el mensaje final de los tiempos, dirigiéndonos al reino celestial. Esta iluminación escatológica se hace evidente en las profecías apocalípticas, a través del libro de Daniel y a través del libro de Apocalipsis, que muestran clara y explícitamente el escenario del fin de los tiempos, y también en otras partes de las Escrituras que se refieren a manifestaciones específicas de juicio y salvación que van a ocurrir en los últimos días. Y como ya ustedes conocen, mis amigos, los últimos días ya lo estamos viviendo. Para la lección de esta semana se han seleccionado 3 acontecimientos muy importantes que tienen un rasgo muy particular en común. Ocurrirá al final de la historia del Israel bíblico e implican a los gentiles y a las naciones. El primer evento es un evento muy dramático y se trata de un juicio y el arrepentimiento de todo el pueblo de Nínive tras la reciente campaña evangelizadora del profeta Jonás. El segundo acontecimiento es trágico y consiste en el juicio de Belsasar, su falta de arrepentimiento y la pérdida de su reino en aquel entonces, Babilonia, que fue un reino que llegó a quedarse en la nada simplemente porque un rey llamado Belsasar había ido en contra de Dios. Y el tercer acontecimiento, a través de la lección de la escuela sabática, es un acontecimiento glorioso, a saber, donde se muestra la salvación del pueblo de Dios gracias a la intervención de un rey llamado Ciro, que Dios lo llama como su ungido y que Dios lo levanta para poder cumplir un propósito muy especial para su iglesia, para su pueblo en el tiempo. Mis amigos, el hecho de que el mensaje final de los tiempos sea la ocasión de la salvación a todos los conversos de las naciones, quienes finalmente se unen a las filas del Israel espiritual, es algo muy sorprendente. Sin embargo, es sintomático del carácter cósmico del momento escatológico, según la predicción de lo que dijo el apóstol Pablo. Mira lo que dijo el apóstol Pablo: hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. En esta primera parte vamos a ver acerca en relación al juicio de Nínive. Durante una época en particular, cuando Israel fue infiel, Dios llamó a Jonás para que sea su misionero en la proclamación de las buenas nuevas, para que fuera a Nínive, para instar a los habitantes al arrepentimiento. Pero este profeta de Dios, en vez de ir a Nínive, decide irse para Tarsis, porque él estaba disgustado por el llamado que Dios le había hecho en la misión y se negó
a obedecer. Y se va para Tarsis, y en medio del barco, mientras el barco estaba navegando hacia Tarsis, el Señor Dios levantó un gran viento en el mar y una gran tempestad tan grande que pareció que el barco se iba a romper. Cuando los marineros se dieron cuenta de que este mal había venido por Jonás, entonces ellos le dijeron: decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿De dónde? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Jonás capítulo 1, versículo 8 al 9. Esta declaración de Jonás, al decirles que es hebreo y que venera al Señor, Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra y el mar, es una declaración muy semejante al mensaje apocalíptico del mensaje del primer ángel. Su énfasis en el Señor como aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar señala a Dios como el creador de todo. Este hecho es el fundamento de nuestra adoración dirigida a Él. Y la adoración es fundamental en los eventos de los últimos días. Al mismo tiempo, también se nos ha encomendado predicar este maravilloso mensaje a muchas personas alrededor del mundo y especialmente a la Babilonia espiritual. Por eso que hay un mensaje de parte de Dios a través del libro apocalíptico. En el libro de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, el mensaje de Dios es claro: salgan de ella, pueblo mío. Esto equivale a llamar al mundo al arrepentimiento, algo que la mayoría no recibe con agrado. Por muy amable que sea el mensajero, que uno le invita y lo muestre el camino de Dios, muchas veces el mensajero llega a ser aborrecido. Pero como siempre decimos, mis amigos, no tengamos miedo de predicar el mensaje de la verdad de Dios. Dios te llamó a ti y me llamó a mí para poder ser sus mensajeros y hablar acerca del reino de Dios y hablar acerca del arrepentimiento para poder recibir la presencia favorable en tiempos de refrigerio, el Espíritu Santo. Mis amigos, volvamos a la historia bíblica de Jonás. Después que Jonás es echado al mar por estos marineros, el mar se aquietó de su furor, pero Jehová Dios había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y éste estuvo ahí en el vientre de este gran pez por 3 días y por 3 noches. Y después de este evento que ocurre en el vientre del pez o en el estómago del pez, entonces el pez lo vomita y lo lleva ¿hacia dónde? A la tierra de Nínive. Y entrando a la ciudad de Nínive, y caminó un día Jonás proclamando y diciendo: he aquí en 40 días Nínive será destruida. Al escuchar este mensaje de parte de Dios por medio de Jonás, toda la ciudad de Nínive se arrepintió y la destrucción anunciada fue evitada, al menos por un tiempo. El Espíritu de Profecía dice: su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo fantasioso. Mis amigos, en este tiempo del fin, muchos prestarán atención al llamado: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. Ese es el mensaje de Dios que ha dado a sus hijos misioneros en la predicación de la palabra, en la divulgación del mensaje. Salgan de Babilonia, una Babilonia espiritual. Y como iglesia, como pueblo que hemos sido llamados, tenemos ese maravilloso mensaje que predicar, las profecías, y mostrar al mundo el verdadero reino de los cielos. Por lo tanto, habrán personas en todo el mundo que se van a oponer. Van a haber personas que verdaderamente van a llegar a poner resistencia, especialmente los elegidos, los que oyen la voz de Dios y hacen la voluntad de Dios, van a estar de pie
en las manos de Dios, porque ellos van a guardar en su corazón algo muy especial, que son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esto para la bestia, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, va a ser un desafío para él. Pero como siempre hemos dicho, no tengamos miedo al futuro, a menos que olvidemos lo que Dios hizo en el pasado. Si Dios obró en el pasado poderosamente y cuidó a su pueblo y cuidó a sus hijos, así también Dios va a cuidar de cada uno de nosotros, porque tenemos un mensaje celestial y tenemos un mensaje divino. Amigos, estas personas, como los ciudadanos de Nínive, se librarán del juicio que sobrevendrá a los perdidos. ¿Por qué? Porque aceptaron el mensaje, se arrepintieron y dejaron que el poder del amor de Dios por medio del Espíritu Santo tocara sus corazones. En las Escrituras, amigos, hay dos tipos de profecías: las profecías condicionales y las profecías incondicionales. Las profecías condicionales son, por ejemplo, que la ciudad de Nínive sería destruida, pero si el pueblo se aparta de su maldad y se arrepiente, entonces Dios perdona y no manda esa destrucción. Pero sin embargo, hay otras profecías que sí se cumplirán independientemente de la respuesta humana. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos extraordinarios, y uno de los primeros ejemplos es las profecías mesiánicas acerca de la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Una profecía incondicional que va a ocurrir y que ocurrió, gloria a Dios, en relación a la primera venida de Jesús, y ahora estamos esperando la segunda venida de Jesús, y la profecía dice que Jesús va a venir. Sí o sí, viene por su pueblo, y estamos viviendo la antesala de las últimas señales antes de que nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo, venga por ti y venga por ti. Otra profecía incondicional es la marca de la bestia. Otra profecía incondicional es el derramamiento de las plagas y la persecución al final del tiempo. No son eventos condicionales, sino más bien son incondicionales, que sí o sí se van a llegar a ocurrir en nuestro tiempo o en la generación de nuestros hijos o de nuestros nietos. Pero que tarde o temprano va a ocurrir, va a ocurrir. Mis amigos, lo que los seres humanos hagan en relación a sus decisiones que tomen en medio de todo esto, van a determinar de qué lado están cuando se desarrollen todos los acontecimientos finales predichos por los profetas. Por eso que este es el tiempo de preparación. Este es el tiempo de acercarnos a Dios. Siempre ha sido y siempre ha sido el mismo mensaje. Preparémonos. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Es interesante que siempre esta historia, en la historia bíblica de Jonás, siempre ha sido recordado como el profeta que fue tragado por un gran pez porque se negó de ir a advertir a la ciudad de Nínive acerca del juicio de Dios. Curiosamente, el nombre de la ciudad evoca de alguna manera el recuerdo de este prodigio, ya que Nínive en lengua cuneiforme significa pez grande en la ciudad. Es como si el propio nombre de la ciudad sugiriera hasta dónde llegaría Dios, decepcionado de su propio pueblo, para salvar a una nación pagana más receptiva a su misericordia. Por eso, mis amigos, la historia de Jonás en Nínive es una ilustración de cómo Dios trata con su pueblo y con las naciones. En ellos vemos claramente cómo Dios extiende su gracia a los pecadores arrepentidos y cómo los disciplina por sus pecados no abandonados. Dios siempre corrige a sus hijos y lo hace por amor. Cuando un padre castiga a su hijo, lo hace por amor, porque quiere que su hijo sea una buena persona para la sociedad. Y así hace Dios con cada uno de nosotros, con los que nos ama, a todos. Nos corrige si estamos en algún problema, algún pecado o alguna mala condición espiritual. Dios nos corrige, nos ayuda, porque quiere transformarnos y quiere ayudarnos para poder estar siempre en las filas de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, ahora vamos a ver el juicio de Belsasar. El relato acerca del juicio del rey babilónico Belsasar, que se registra en Daniel capítulo 5, aparece luego de la historia del juicio y el arrepentimiento de Nabucodonosor. Y esa historia de su conversión se encuentra registrada en Daniel capítulo 4. Como si el autor bíblico pretendiera resaltar el contraste entre estos dos reyes. Aunque ambos monarcas
son orgullosos y pecan contra Dios, no reciben el mismo juicio. Nabucodonosor es perdonado y el capítulo que relata su experiencia termina con una alabanza a Dios, quien es capaz de abrir y de poder abatir a los soberbios. El único Dios que puede ayudar a un soberbio es Dios, el único Dios. Por eso que el capítulo 4 de los 12 capítulos que se encuentran en el libro de Daniel, el único capítulo que no fue escrito por Daniel, fue escrito por Nabucodonosor, es el capítulo 4. Y en el capítulo 4 se ve la historia de la conversión de un hombre que cambió porque Dios le mandó un juicio. Pero ese juicio de Dios para con Nabucodonosor fue un juicio para que el profeta de Dios, hablándole a Nabucodonosor, entendiera que tenía que arrepentirse para poder encontrar una salida con Jesús. Y gracias a Dios, Nabucodonosor, después del periodo de los 7 años, de acuerdo al mensaje profético que le dio Daniel, el Nabucodonosor abrió los ojos y miró hacia el cielo y alabó al único que merece honra, gloria y alabanza. La conversión de un rey pagano fue extraordinario en el capítulo 4 de ese maravilloso libro de Daniel. A diferencia de su nieto, Belsasar, que conocía la experiencia de lo que Dios había hecho con su abuelo, el hombre niega arrepentirse. Al contrario, se ve en reiteradas veces las acciones malas de usurpación, de orgullo, de vanagloria, porque vive en su pecado, vive en su iniquidad. Mientras que la intención en relación a su abuelo, hablando acerca de los vasos sagrados, ustedes conocen muy bien que los vasos sagrados fueron llevados de Jerusalén a Babilonia por Nabucodonosor y lo pusieron en la casa del tesoro del dios de Nabucodonosor, el dios Marduk. A pesar de todo lo que hizo el rey Nabucodonosor, nunca agarró esos vasos sagrados para profanarlo, a diferencia de su nieto Belsasar. Y Belsasar, según lo que describe la palabra de Dios, es que Belsasar trajo los vasos de oro y de plata del santuario terrenal que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para beber en ellos. No solamente ellos, sino también sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Por eso dice el registro bíblico: entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus príncipes y sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos, bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Daniel capítulo 5, versículos 3 y 4. ¿Qué cosas hizo Belsasar? Ay, amigos, vuelvo a repetir lo que he mencionado. A diferencia de Belsasar, Nabucodonosor se contenta con desechar los demás metales de la estatua, porque eso vimos en la lección de la semana pasada. El rey Nabucodonosor hace una estatua que había soñado en el capítulo 2. Dios le había dicho en el capítulo 2 por medio del profeta Daniel: tú vas a ser la cabeza de oro y después de ti van a venir otro reino. Pero el rey Nabucodonosor dijo no. Unos años después que había pasado este mensaje, dijo no, porque yo voy a ser solamente la cabeza de oro. Yo quiero ser todo de oro. Hizo una estatua todo de oro y lo levantó en el campo de Dura. Entonces el rey Nabucodonosor usó esa estatua y desechó todos los metales, pero quiso que el oro sea todo el poder de su historia, como que si la vida le iba a durar para siempre. Pero a diferencia de Belsasar, Belsasar sí fue algo muy terrible, porque no fue capaz de comprender, no fue capaz de entender a quién se estaba dirigiendo y a quién estaba en contra de él. Por eso que el rey hace una situación muy difícil, hace algo muy terrible que le costó la vida, y no solamente le costó la vida, sino también le costó el reino, porque con esa situación que hizo, contundentemente selló su destino, porque estaba totalmente en la insensatez. Amigos, Belsasar, en cambio,
en esta historia que estamos hablando, alaba a los dioses representados por los metales e insulta intencionalmente a Dios. Y en ese momento de su alabanza a los ídolos, una mano aparece en el muro blanco y registra el juicio divino de Dios contra él. Pero el desenlace de la historia de ambos monarcas marca el contraste entre ellos. Nabucodonosor, que se vio obligado a arrastrarse como un animal como consecuencia de un juicio divino por su orgullo, recupera una posición erguida. Entonces le fueron devueltos su majestad, dignidad y grandeza en el momento de que el rey alza su mirada, alza sus ojos al cielo y glorifica al Dios Todopoderoso, al único Dios, no Marduk, no los dioses paganos de Babilonia, sino el único Dios, el Dios verdadero, el Dios de los hebreos. Por el contrario, Belsasar, que estaba sentado en el trono y había estado tan seguro de sí mismo, ahora no puede mantenerse en pie y se descontrola, no puede controlar sus cuerpos, sus rodillas chocan entre sí. A gritos el rey empieza a mandar a que atraigan a todos los sabios para que le puedan dar la interpretación, la descifración de la escritura que estaba en la pared. El rey pide ayuda a sus sabios, pues no puede entender esa inscripción de la mano misteriosa que había escrito en la pared. Nadie lo pudo hacer. Pero entonces llegó la reina madre, que era hija de Nabucodonosor y esposa de Nabonido, y da testimonio de la capacidad superior de un hombre en los días de su padre. En los días de Nabucodonosor había un hombre que tenía el espíritu del Dios Santo, Daniel, el único que puede interpretar todos esos sueños, el único que puede interpretar la inscripción acerca del juicio que fue predicho a través de esa escritura. Inmediatamente lo llaman a Daniel, y Daniel le muestra lo que dice la escritura. Y la escritura decía así: Menen, Menen, Tekel, Uparsin. Estas tres palabras escritas sintetizan el juicio contra Belsasar y dan una idea de lo que constituirá el juicio. Contado implica responsabilidad, pesado indica evaluación y roto significa rechazo. Amigos, Belsasar vivió una experiencia trágica porque se rebeló contra el Dios del cielo. No había aprendido en la vida de su querido abuelo cómo Dios lo había ayudado y lo había guiado para que pueda despojarse de su orgullo. Se fue en contra de Dios, y al irse en contra de Dios por lo que no había aprendido, lo que Dios había hecho en la vida de su abuelo, él mismo selló su sentencia a tal punto que profanó los vasos sagrados, que los únicos que podían usar eso eran personas especiales. Amigos, ahora vamos a ver el juicio de Ciro. Ese es el punto número 3 de la lección de esta semana. El rey persa llamado Ciro ocupa un lugar único en las escrituras, ya que es el único gentil o pagano que recibe el título de ungido en el libro de Isaías 45:1. La Biblia llega a relacionar a Ciro con el Salvador mesiánico, el propio nuestro Señor Jesucristo. Más allá de la salvación de Israel del exilio en Babilonia por parte del ungido Ciro, el profeta Daniel ve al Mesías universal, que va a liberar a los seres humanos de las garras del mal. Al establecer un paralelismo entre las 70 semanas proféticas y los 70 años de cautiverio babilónico, Daniel alerta al lector que estas 70 semanas deben interpretarse proféticamente y que los 70 años se refieren a años literales que conducen a la venida del ungido. Y de acuerdo a la profecía del libro de Isaías, ese ungido es Ciro. Mira lo que dice el libro de Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán.
Este personaje que habla la profecía restauró el Israel histórico de la antigua Palestina. De hecho, el ungido, o sea, Ciro, corrobora el carácter histórico del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y del acontecimiento de la salvación obrada por él, o sea, por nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, siguiendo con las 70 semanas y los 70 años, debemos de tener en cuenta que las 70 semanas de años son semanas proféticas que conducen a la venida del Mesías universal, que salvará al mundo del pecado y por lo tanto, mediante la expiación, proveerá el perdón de los pecados. Este paralelismo entre los dos ungidos, entre Cristo y Ciro, también se encuentra en el libro de Isaías, donde el ungido Ciro de Isaías 45 y el siervo sufriente de Isaías 53 hacen eco el uno del otro en un número significativo de niveles lingüísticos y temáticos. Por otra parte, mis amigos, el ungido Ciro desempeña un papel decisivo en la caída de Babilonia. También hizo posible que los israelitas regresaran a su tierra después de los 70 años, de acuerdo a la profecía del mensaje del profeta Jeremías, que 70 años ellos iban a regresar del cautiverio y nuevamente iban a regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Mis amigos, entonces Ciro hizo posible que los israelitas regresaran a su tierra e incluso ayudó a los judíos en la reconstrucción del templo de Jerusalén bajo la dirección del sumo sacerdote Josué. Es significativo que el libro de Apocalipsis establezca un paralelismo entre lo que logró Ciro y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El secamiento del Éufrates, que permitió al rey del oriente, Ciro, entrar y provocar la caída de la ciudad de Babilonia, sirve de modelo para describir la venida de Cristo en el tiempo del fin. Ciro preparó el terreno para la futura venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez y la salvación de la humanidad. Además, Ciro era un tipo, o podemos decir, una prefiguración histórica de Cristo. El papel que desempeñó Ciro en la primera venida de Cristo bien puede prefigurar el escenario que podría tener lugar al final de los tiempos en relación con la segunda y maravillosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, bien podemos conjeturar que los últimos acontecimientos de la salvación incluirán la actuación de individuos que estarán fuera de los patrones eclesiásticos regulares. Dios está llamando a su pueblo. Dios tiene mucho pueblo alrededor del mundo. Probablemente en este momento muchos de ellos no están ahorita en la fe de Jesús, pero Dios conoce a sus hijos. Y cuando Dios empieza a llamar a sus hijos, ellos van a oír la voz del pastor de pastores y los van a traer. El Espíritu Santo los va a traer y todos juntos seremos un solo pueblo que espera con ansias, como ahora, la maravillosa segunda de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, ha sido una alegría poder estudiar con ustedes la lección de este nuevo trimestre que ya prácticamente se fue, ya prácticamente se está yendo, pero ha sido una bendición haber estudiado con ustedes todos los días, dando el repaso una vez a la semana. Y te invito ahora que te puedas unir a este nuevo estudio del repaso de la lección de la escuela sabática, el Éxodo, un tema muy fascinante. En los 40 capítulos del libro del Éxodo vamos a aprender mucho de lo que Jesús quiere enseñarnos para dirigirnos ¿a dónde? A la Canaán espiritual, no la Canaán terrenal, sino la Canaán espiritual. Pero es necesario conocer la Canaán terrenal para prepararnos y para poder estar dispuestos para ir a la Canaán espiritual. Este es el nuevo tema de estudio de la lección de la escuela sabática que empezamos esta semana. Luego, amigos, una vez más, agradecido a Dios por darme el privilegio de poder contar contigo a través del canal de YouTube. Lo que yo puedo decirte antes de finalizar este tema de estudio es que nos preparemos en donde estemos.
nos preparemos. Viene una gran crisis, pero preparémonos todos los días con Jesús. Vuelvo a repetir, no tengamos miedo al futuro. Dios está con su pueblo, Dios está contigo. Aferrémonos más a Dios todos los días y la victoria con Jesús es y está totalmente ganada. Quiero orar por ti, para que Dios te guarde y para que el Espíritu de Dios siga sellando tu vida para salvación en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, bendice a tus hijos en toda la faz de la tierra. Y gracias Dios por habernos acompañado en este trimestre que ya está finalizando, prácticamente ya se finalizó. Y pedimos, Señor, que todo lo que hemos aprendido se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y bendiga, Señor, también el nuevo mensaje que tenemos con el libro del Éxodo. Bendice a tus hijos para que se puedan unir y poder escuchar el comentario breve del repaso de la lección de este nuevo trimestre que empezamos esta semana. Te agradecemos, Dios, por tu presencia y por tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos, en el perdón de nuestros pecados. Por Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Un gusto. Bendiciones. Maranata. Cristo viene pronto. Prepárate.